por todo lo que harás. Vamos, declare esa bendición esta noche, declare que estamos receptivos en el Espíritu para recibir esa palabra que va a ser impartida a través de la profeta Fresía, quien está ya lista, está expectante de lo que el Señor va a hacer a través de ella esta noche. Así es que vamos a recibirla a la profeta Fresía, quien trae la enseñanza de esta noche. Igual todos con nuestro micrófono apagado, atentos a la palabra, tome nota de lo que el Espíritu Santo va a estar hablándonos esta noche. Así es que dejamos a la profeta Fresía Cubillo desde Costa Rica. Bienvenida, profeta. ¿Cómo está? Bendiciones, Pastor Omar. Qué bendición nuevamente poder estar conectados con cada uno de ustedes y de todas las naciones de la tierra. Esto es una cita divina, y cuando sabemos que es una cita divina, sabemos que Dios quiere entregar algo, que el Señor quiere dar algo a su pueblo, a sus hijos. Así que estamos felices en esta noche porque Él nos permite nuevamente poder estar con sus hijos y poder compartir una palabra. Así que todos los que están aquí conectados reciban una bendición del cielo, reciba la gracia del Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios ilumine nuestro entendimiento en esta noche, y como dijo Pablo en Efesios, que sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la sabiduría, la eminente grandeza del poder que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, pero también que nosotros podamos conocer a qué el Señor nos ha llamado en este tiempo. Así que bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero que usted, ahí donde está, pueda tomarse un momento y pueda tener conciencia de la realidad de la presencia de Dios, porque Él dijo que Él estaría con nosotros. Él, cuando usted y yo aceptamos a Jesús, Él vino a morar en nuestros corazones. Así que tenemos que tener conciencia de la realidad de su presencia. Porque si usted y yo somos conscientes de la realidad de su presencia, así como estaba el profeta Elías, vive el Eterno en cuya presencia estoy, eso significa que él estaba consciente de que él estaba en la presencia de Dios, que él habitaba en medio de la presencia de Dios y que el poder de Dios entonces se iba a manifestar. Así que en cada uno de nosotros pidámosle al Padre en esta noche, amado y amada hija de Dios, el cual ha sido llamado y comisionado para que seamos intercesores, para que nos pongamos en la brecha, que seamos conscientes de la presencia, que seamos conscientes de su realidad en medio nuestro, que Él está con nosotros, que Él está por nosotros y que Él hará cosas grandes y poderosas en esta noche. Padre de la gloria, gracias porque nos conectamos contigo. Nos conectamos con los mundos superiores. Nos conectamos a la realidad del Espíritu. Nos conectamos, Señor, contigo. Señor, sabiendo que tú eres más real aún que nosotros mismos. Señor, tú trasciendes todo. Señor, tu inmanencia está también aquí con nosotros. Señor, tú estás en nosotros y tú trasciendes tiempo y espacio también. Y puedes estar en todo lugar, en todo momento, Señor. Tus ojos están mirando en este momento a cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias te damos porque tu palabra nos dice que tus ojos estarán permanentemente viendo a nosotros tus hijos, Señor, tus oídos atentos también, y tú responderás, Señor, y cuando lo hagas, lo harás de manera pronta, de manera inmediata, de manera, Señor, rápida, y te damos gracias, porque sabemos que tú estás, Señor, y que tú eres real, y eso nos hace tener certeza, fe, confianza absoluta, que nuestras oraciones, que nuestras peticiones, que nuestra intercesión, Señor, llega directamente a ti, y por lo tanto también sabemos que hay respuestas inmediatas al clamor de tus hijos, de tu pueblo. En esta noche, Padre de la gloria, yo te pido, Señor, que tomes la voluntad, que tomes la mente, que tomes todo pensamiento. En esta hora lo llevamos cautivo
receptivo a la obediencia a Cristo. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, una mente sana, una mente equilibrada, una mente con dominio propio, una mente con una mente superior, elevada a los mundos espirituales, una mente consciente de la realidad de la presencia de Dios, una mente que nos hace entender que Él está en nosotros y por eso todo pensamiento contrario que sea de acuerdo a lo que el enemigo quiera poner en esta hora queda inoperante. En el nombre de Jesús, todo argumento, todo razonamiento, toda fortaleza, todo lo que se levante como distracción, todo lo que se levante para perturbarnos, todo aquello que quiera salir en contra nuestra para que nosotros no recibamos una impartición directa del cielo en esta noche, queda inoperante, queda reducido a polvo y a ceniza. Eso significa que no puede volver a manifestarse, que no puede volver a crear o recrear lo que había hecho en contra nuestra. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que las naciones de la tierra, donde hay un hijo de Dios en esta hora conectado, es luz lo que hay en medio de esta luz, y la luz de Dios que está en medio de ese lugar y en medio de sus vidas trasciende tiempo y espacio. Por lo tanto, toda la tierra se llena de la luz, se llena de la vida, se llena de luz divina y por lo tanto las tinieblas son disipadas, las tinieblas son quitadas y todo aquello que estaba oponiéndose para no traer un fluir, para no venir una intervención de lo alto, directa, en el nombre que sobre todo nombre es, declaramos que en esta hora ha sido quitado, porque el cielo gobierna sobre las naciones de la tierra y la luz de Cristo ha amanecido también sobre las naciones de la tierra. Y también estamos declarando en esta noche que la tierra toda está siendo llena del conocimiento de la gloria del Señor. Amén y amén. Así que, amado y amada del Señor, le damos gracias por este tiempo, porque cuando usted y yo nos exponemos a lo que Dios quiere hacer, sucederán cosas extraordinarias. Eso significa que usted y yo tenemos que tener expectativas y sabemos en esta noche que es el Espíritu de Dios el que hablará, el que pondrá palabras y que va a impartir sobre cada uno de los que estamos aquí conectados. Quiero hablar con ustedes por unos minutos de un tema, por decirlo de alguna manera, que el profeta Pablo me dijo que les enseñara o que pudiera más bien no enseñarles, ustedes saben más que todavía que yo, pero por lo menos pudiera compartir con ustedes acerca de autoridad espiritual. Y yo quiero que en esta noche tengamos conciencia de ese llamado divino que Dios nos ha dado y nos ha dotado de autoridad y nos ha dotado de poder. Significa esto entonces que cuando usted y yo tenemos conciencia que el Señor nos ha dado autoridad y nos ha dado poder, entonces significa que se manifiesta el poder de Dios donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, en el lugar donde estemos, sucederán cosas porque a usted y a mí se nos ha delegado el poder y la autoridad del reino de los cielos. Alguien tiene que decir amén. Estamos hablando cosas muy básicas en este momento. El Señor llama a un hombre y le dice, yo les he dado autoridad porque los he bendecido, por lo tanto gobiernen, por lo tanto sojuzguen, señoreen, sean los administradores de esta tierra. Por ustedes la tierra se va a establecer en una cultura y la cultura que tiene que establecerse es de acuerdo a los ámbitos que están en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, que está ya declarado desde la eternidad por la palabra que ha salido de la boca de Dios. Nosotros tenemos que manifestar en esta tierra la autoridad del reino de los cielos, que es el reino superior, que es el tribunal superior. No hay un tribunal mayor que el tribunal del reino de los cielos. Y Él a usted y a mí nos delegó su autoridad para que seamos sus representantes, su agencia divina,
aquí en la tierra. Eso fue lo primero que le dijo el Señor a Adán y a Eva. Sojuzguen, gobiernen, señoreen. Yo los he puesto en esta tierra para que ustedes sean mis representantes, para que ustedes sean mis jueces aquí en la tierra, para que ustedes sean una extensión del reino de los cielos, del tribunal superior aquí en la tierra. Todo aquí en la tierra, todo hombre, toda nación, todo lo visible y lo invisible, todo lo creado por el único Dios verdadero, ha sido sometido a esa autoridad. Todo responde a la autoridad del reino de los cielos, del tribunal superior. El reino de los cielos está legislado por una serie de leyes, estatutos, decretos, ordenanzas. Es una constitución política, por decirlo así, que rige las naciones de la tierra y rigen al hombre total y absolutamente. Nadie se puede salir de ese estatuto, de ese régimen, de esa legislación del reino de los cielos, donde se ha establecido una serie de parámetros, cómo usted y yo tenemos que vivir, cómo usted y yo tenemos que comportarnos, cómo las naciones se tienen que dirigir, cómo las naciones se tienen que dirigir ante los hombres, ante el necesitado, ante la tierra, cómo el ser humano tiene que administrar la tierra, cómo las naciones tienen que sujetarse y obedecer a lo que ha estado establecido desde la eternidad como una ley absoluta e irrevocable. Y esa autoridad Dios la dio al hombre, pero más que todo lo dio a sus hijos. Usted y yo sabemos que por la desobediencia, simplemente porque Adán y Eva desobedecieron, se dieron la autoridad por un tiempo a las tinieblas. Las tinieblas tomaron control por causa de la desobediencia precisamente a lo que Dios había establecido, había legislado anticipadamente para que el hombre, Adán y Eva, se rigiera por ella. Así que por un tiempo el reino de las tinieblas tomó ventaja. Y por eso es que la palabra de Dios dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Por eso es que también la palabra nos dice que cuando Jesús fue tentado, Jesús nunca dijo, porque usted me tienta si usted no tiene autoridad. No, Jesús sabía muy bien que Adán y Eva le habían dado la autoridad al reino de las tinieblas. Por lo tanto, cuando Satanás dijo, yo te daré todas las naciones y postrado me adoras, Jesús no dijo, usted está diciendo una blasfemia. No le dijo eso, porque efectivamente eso se lo había dado el hombre a el reino de las tinieblas. Así que, como sabemos, las tinieblas, todo lo que tienen es caos, es tinieblas, es desorden, es muerte, es destrucción. Pero usted y yo tenemos que saber algo, que aún las tinieblas, nuestro adversario, también tiene límites, porque usted y yo tenemos que saber que aún las tinieblas fueron creados por el Dios Todopoderoso. Dice Isaías 45 que Él creó las tinieblas y Él creó la luz. También dice la Escritura que Él hizo al destructor para destruir. Así que usted y yo tenemos que saber que aún el adversario, el diablo, que anda como león rugiente, también tiene límites. ¿Por qué? Porque también tiene que someterse a la legislatura del reino de los cielos. Amén. Usted y yo tenemos que saber que el enemigo, el Dios le dio límites o le puso límites en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio y en cuanto al conocimiento. Así que el enemigo no sabe todo, el enemigo no está en todo lugar. El enemigo no puede moverse cuando quiera y como quiera, porque todo está diseñado para que Dios sea el que tenga el control total y absoluto de todas las cosas. Y entonces, en un momento dado de la historia se va a manifestar el anticristo, porque ya eso fue establecido, porque ya el Señor lo habló, pero será en un tiempo determinado, no cuando el hombre lo quiera poner, no cuando el hombre lo quiera hacer, no, será en un tiempo en el que Dios diga es el tiempo, será el momento cuando Dios diga ha llegado la hora, no se cae ni una sola hoja si no es por la voluntad de Dios.
todo se rige bajo la voluntad de Dios. Y eso es un principio que usted y yo tenemos que saber, tenemos que tenerlo en cuenta. Nada se sale de la voluntad de Dios. Y si el enemigo quiere hacer algo, usted y yo para eso tenemos la autoridad que ha sido devuelta, que ha sido nuevamente devuelta, porque Jesús dijo, toda autoridad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Pero por tanto, ese por tanto, le dijo a los discípulos, id, en otras palabras, yo los envío nuevamente y les doy mi autoridad para que en mi nombre, con la autoridad delegada que yo les estoy dando, que yo la gané legítimamente, ustedes puedan seguir ahora como en el diseño original, gobernando, sojuzgando, reinando. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en Jeremías que nos ha dado el poder para destruir, que nos ha dado el poder para desarraigar, para arrancar, para derribar, pero también para plantar y para edificar, porque eso solamente puede hacerlo alguien que tiene jurídicamente legalidad ante la creación que el único Dios verdadero lo ha dado. Así que si usted y yo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, al cual se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra, y Él se lo dio a la iglesia, a su pueblo, a sus hijos, entonces ahora usted y yo somos representantes de esa autoridad. Ahora usted y yo legalmente, nuevamente, hemos adquirido por los méritos del Mesías, por los méritos de Jesús, usted y yo hemos obtenido nuevamente el poder y la autoridad delegada del reino de los cielos. Y ahora seguimos gobernando en esta tierra como representantes de ese reino. Ahora usted y yo en esta tierra gobernamos como jueces. Somos jueces aquí en la tierra. Por eso es que Jesús le dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Lo que estaba diciéndole es, contra esta comunidad de creyentes, los que han creído en mí, los que han aceptado a mí como el sacrificio vivo, como el único Señor y Salvador, como el que murió y venció no solo la muerte, sino el pecado, y venció las tinieblas y los despojó y los exhibió públicamente en su cortejo triunfal a la cruz. Y Él ahora mismo nos dio esa autoridad a usted y a mí. Ahora es que entonces nosotros nos hemos convertido en jueces. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra su comunidad de creyentes, contra su congregación, no prevalecerá las puertas. Las puertas significa un lugar donde se establece dominio, un lugar donde hay un tribunal. Entonces, usted y yo tenemos que saber también que las tinieblas también se legislan. También ellos tienen un tribunal donde se sientan a planificar, donde se sientan con una serie de argumentos para venir en contra de las naciones, en contra de los hijos de Dios. Empiezan a planificar una serie de caos en contra de todo aquello que se llame hijo de Dios, todo aquello en el cual Dios ha levantado a un representante del reino de los cielos. Pero dice él que nosotros nos ha dado la autoridad para desatar y para atar. Cuando esa palabra dice desatar y atar, es un término jurídico, y eso solamente se podía hacer si alguien era un juez. Cuando Jesús dijo esas palabras a su pueblo, o más bien a sus discípulos, lo que él estaba poniendo como ejemplo era jueces, era un tribunal jurídico, un tribunal legal establecido. ¿Por qué? Porque el único que podía de tantas, vamos a ver, situaciones cuando venían personas con algo y tenían que ser evaluadas de acuerdo a lo que habían hecho,
ellos primero tenían que investigar, ellos primero tenían que encontrar evidencias para poder tener una sentencia. Y si ellos decían está atado, lo que significa es no está permitido, usted ha sido anulado, usted ya ha sido sentenciado. Y cuando se decía desatar, lo que significa estás libre, estás sin culpa, puedes ir en paz. Ese era el término que se usaba en el tiempo cuando Jesús precisamente le dice a los discípulos, yo les he dado a ustedes el poder de atar y desatar. Significa entonces que el Señor nos estaba viendo a nosotros como jueces de un tribunal en la tierra. Y los jueces son los únicos que tienen un rango superior, mayor para establecer un decreto. Amén. Solamente los jueces son los que establecen un decreto a favor o un decreto en contra. Si esos que están en un tribunal, lo que decretaban, no estaban regidos bajo un régimen superior o bajo un tribunal supremo, el tribunal supremo, entonces lo que hacía era que revisaba lo que había hecho el tribunal, en este caso inferior, a ver si todo lo que habían estado declarando y haciendo estaban legales. Y si ellos estaban haciendo algo en ilegalidad, el tribunal superior tenía la autoridad para anular cualquier decreto de ese tribunal inferior. Hoy aquí, por ejemplo, en este país, en Costa Rica, cuando alguien quiere poner o quiere refutar una sentencia o quiere pedir ayuda, van ante los tribunales de justicia, pero no pasan primero. Primero pasan por los tribunales de justicia que tienen un rango inferior, ya sea la cuarta o otro tribunal, pero de menor rango. Nunca se van directo al tribunal superior. Solamente si la sentencia dada por ese tribunal inferior no está de acuerdo a los hechos que se le habían demandado y ha sido ilegal o injusto el juicio, entonces ese mismo que había apelado podía apelar ante el tribunal superior. Eso significa que Dios nos está diciendo, usted y yo como representantes acá somos tribunales del reino de los cielos, pero hay un tribunal superior en el cual usted y yo todavía podemos ir y pedir que revise todos los antecedentes, todas las muestras, todas las evidencias, para que él dé una sentencia firme, y cuando el tribunal superior da una sentencia es en firme y nadie la puede revocar. Y número 2, tiene que lo que ha citado como una sentencia que queda en firme, tienen que hacerlo inmediatamente. No se le da más tiempo al asunto, tienen que realizarlo inmediatamente. ¿Qué quiere decir con esto? Hay una versión que es más apegada a los escritos más antiguos, y lo que dice es que cuando tú ates algo aquí en la tierra, cerciórate primero de que en el tribunal celestial, en el tribunal superior, lo que tú estás aquí poniendo como una sentencia en firme, atando algo, se haya atado primero en los cielos. ¿Qué nos está enseñando esto? Lo que nos enseña es que nosotros tenemos que estar muy conectados, sabiendo cómo se rige y sabiendo cómo opera el tribunal superior, cuáles son su modo de operación, cuáles son sus leyes, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas, para que usted y yo de esa manera podamos legislar de manera justa, de manera equitativa. Ahora, usted y yo también tenemos que entender bien que el reino de las tinieblas ya ha sido notificado que él ahora está en un estado de ilegalidad, que todo lo que él haga, si no está alineado a la legislación del Tribunal Superior, a las ordenanzas del Tribunal Superior, queda ilegal. Lo que sucede es que mientras no haya una contraparte,
mientras no venga alguien y ponga una demanda, no queda en firme lo que se haya hecho en el reino de los cielos o en el tribunal superior. Por eso es que usted y yo tenemos que conocer cómo es nuestra legislación, cómo nos legislamos en el reino de los cielos, cuáles son las ordenanzas que hay en el reino de los cielos, cuáles son los recursos que tenemos en el reino de los cielos, qué es lo que Dios ha establecido como legal para que se establezca en la tierra. Por eso es que nosotros necesitamos conocer la constitución jurídica del reino, para que de esa manera podamos operar de una manera diestra, de una manera justa, de una manera rápida, de una manera con total y absoluta autoridad. Porque aunque usted y yo tenemos la autoridad y el poder que Dios nos ha delegado como sus representantes, muchas veces el problema que existe es que sus hijos, que son los jueces aquí representados en el reino, en la tierra, no conocemos la manera de legislar del tribunal superior. Y por eso muchas veces creemos que lo que hace las tinieblas tienen algún derecho para seguir operando. Pero usted y yo hoy nos damos cuenta y tenemos que tener esto como algo en nuestra vida revelado, algo que nosotros tenemos que tenerlo en nuestra mente completa y absolutamente. Y es que nosotros tenemos que saber que la operación del Hades, de las tinieblas, no prevalecen, no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque están en ilegalidad. Porque cuando usted empieza a ver las evidencias, cuando usted empieza a ver el modus operandi, se va a dar cuenta que todo lo que hacen está totalmente en contra de la legislación jurídica del Tribunal Superior. Y como usted y yo aquí somos regidos por ese Tribunal Superior, por esas leyes, por esos decretos, usted y yo tenemos que estar continuamente revisando para que nunca avance el reino de las tinieblas, porque mientras no haya alguien que se oponga, él puede avanzar aunque esté ilegal. Amén. Alguien tiene que escuchar esas palabras. Ahora, a usted y a mí se nos ha dado la autoridad, se nos ha dado el poder. ¿Por qué? Porque usted y yo cambiamos de posición, porque usted y yo tenemos condición y porque usted y yo tenemos función o asignación. Por eso es que tenemos autoridad. Porque usted y yo tenemos posición. La palabra de Dios dice que Jesús nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Eso significa que Él nos puso en una posición. Y cuando habla, nos sentó en lugares celestiales, ese sentarse significa un lugar con un rango de legislatura, de gobierno. Eso es lo que significa cuando nos sentó en los lugares celestiales. Significa que nos puso en un rango de autoridad, en un rango de gobierno. Amén. Amén. Y también dice que somos coherederos con Cristo. Eso significa que ahora tenemos una condición. Ahora nuestra condición no es que somos huérfanos, no es que somos desamparados, no es que somos pecadores, no es que somos destituidos de la gloria de Dios. Eso fue antes, pero si usted ya aceptó a Jesús, usted cambió su condición. Ahora usted es hijo de Dios, amén. Ahora usted es heredero del reino de los cielos y todo lo que en ese reino hay. Por lo tanto, usted como hijo de Dios tiene la legalidad para operar. ¿Por qué? Porque no solamente usted es hijo de Dios, usted es hijo del Rey Supremo. Amén. Usted es hijo del Juez Supremo. Y por lo tanto, Él te puso a ti y me puso a mí a legislar en esta tierra de acuerdo a sus estatutos. Usted y yo sabemos que la Torá, que la Escritura es el manual de instrucción del Padre a sus hijos. Usted y yo sabemos que la Torá es nuestro manual de instrucción. Es ahí donde usted y yo encontramos todo lo que el Padre ha dicho de sus hijos. Y si usted y yo vamos a revisar, nos vamos a dar cuenta que Él dice, yo te di el poder y autoridad. ¿Para qué? Para sojuzgar, para señorear. ¿Para qué? Para destruir, para arrancar. ¿Para qué? Para hacer destrucción a las puertas del Hades. ¿Para qué?
qué? Para que no prevalezca el reino de las tinieblas. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se establezca y su justicia. Amén. Por eso es que Jesús le dijo cuando estaba hablando, estaba diciendo, busquen primeramente el reino de Dios, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos o cuando encontramos la justicia de Dios, vamos a encontrar el gobierno de Dios. Y cuando encontramos el gobierno de Dios, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos jueces y representantes de ese gobierno superior aquí en la tierra, que Él nos estableció como sus hijos, como herederos, pero también como jueces absolutos de un tribunal superior, representantes del reino superior aquí en la tierra. Amén. Y también esa autoridad nos dio una función y un asignamiento, Ese asignamiento se me dio por la condición que se me dio y la posición que se me dio. Por eso es que tengo un asignamiento. Dios no te puso, Jesús no te puso a sentarte en los lugares celestiales simplemente para que estés ahí cruzado. No, te puso ahí para que tú tengas un asignamiento, una función. La función es que tú operes, de que tú te establezcas, que tú señorees, que tú decretes desde esos lugares, desde lugares de autoridad, tú establezcas, tú hagas una sentencia, tú hagas un decreto. Por eso es que la escritura a mí me dice también en Jeremías que Él nos puso como martillo de guerra. ¿Qué significa eso? Que somos instrumentos de guerra. Un martillo de guerra es usado como el martillo que se encuentra en un tribunal. Nuestro martillo es esa autoridad que sale de nuestra boca, ya establecido de acuerdo a los decretos, a la base legal jurídica que es la Torá. Nosotros entonces establecemos ese decreto como en firme, y eso se hace. Ahora, usted y yo tenemos que revisar continuamente cómo está legislándose el gobierno en nuestras naciones. Dios pone hombres para regir. En este momento, Dios ha dado un tiempo para que los gentiles de las naciones sean los que reinen sobre la tierra. Pero llegará un día donde es el Hijo de Dios, el Mesías, el unigénito, Yeshua HaMashiach, el que vendrá a reinar sobre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios dio un tiempo para que sean los gentiles de las naciones los que gobiernen. Dios le dio la oportunidad a los hombres que gobiernen, pero que gobiernen bajo la base jurídica y legal de su palabra, de su Torá. La Torá es la instrucción de vida, es la instrucción que tiene un código jurídico para la humanidad entera, pero también para las naciones, con leyes, con estatutos, con normas, para el mundo entero y también para el enemigo. Amén. También para el enemigo, porque el enemigo también está limitado. Dios limitó al adversario, como les decía, en tiempo, espacio y en conocimiento. Y usted y yo sabemos que el enemigo va a hacer lo que tenga que hacer para que nunca la iglesia o la comunidad de creyentes, sus hijos, se establezcan en esta tierra para que señoreen y eso juzguen. Él ya un día tuvo esa autoridad en sus manos y él sabe lo que eso contiene, el poder que eso contiene, la autoridad que eso contiene, porque eso significa que todo lo creado, aún visible e invisible, se tiene que someter a esa autoridad. El enemigo tomó legalmente, sí, por engaño, pero se lo dio legalmente, no de una manera violenta, fue cedida por Adán al enemigo. Por lo tanto, él sabe cómo ese poder y esa autoridad se puede manifestar. Y el diablo no quiere, el adversario no quiere que su iglesia, la iglesia de Jesucristo, reine sobre esta tierra. No quiere que se dé cuenta de lo que Dios ha dado a sus hijos, de la herencia a la cual hemos sido llamados, del supereminente poder que actúa en cada uno de nosotros. Él no quiere que nosotros seamos voceros de la multiforme sabiduría de Dios que opera contra todo principado, contra toda autoridad.
Pero llegó el tiempo, escuche bien, llegó el tiempo porque estamos en un tiempo totalmente nuevo, cambiamos de atmósfera, cambiamos de dimensiones, cambiamos de tiempo, hay un tiempo nuevo, hay un tiempo muy diferente a lo que había estado sucediendo en años anteriores. Estamos entrando o hemos entrado en una dimensión espiritual mayor y por lo tanto Dios está trayendo una revelación mayor de su gloria, de su presencia, pero también está trayendo a sus hijos una revelación mayor de quienes son en Él. Durante años, usted y yo escuchamos hace 8 días cómo el Señor vino en un proceso con la iglesia para darle la autoridad. La semana pasada lo escuchamos, cómo Dios se manifestó a través del profeta Pablo. Dios nos hablaba de todo, cómo Dios vino manifestándose a través de la oración y cómo la oración fue cambiando y cómo la intercesión fue dándose y cómo la intercesión estratégica y la intercesión profética es lo que ahora está operando. Eso viene con el tiempo, pero también quiero que usted sepa que esas cosas suceden de acuerdo a una temporada específica. Dios es un Dios de tiempos. Dios es un Dios de tiempos. Dios se mueve en un tiempo que para Él no existe, pero para usted y para mí sí, porque nos regimos por un tiempo. Dios se mueve de acuerdo al tiempo y cada tiempo trae una revelación, trae una verdad presente. Amén. Entonces, hoy, la verdad presente que Dios está manifestando a la iglesia, a sus hijos, a sus herederos, coherederos juntamente con Cristo, los que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él, sobre todo principado, autoridad, potestad, gobierno, es darnos una revelación mayor de esa autoridad espiritual. Una autoridad mayor nos está dando el Señor, porque definitivamente se ha cambiado el tiempo. El tiempo ha cambiado. La verdad presente en este tiempo es que lo que estamos viendo es que la maldad está aumentando. Muchísimo está aumentando la maldad. Y para eso se necesita justicia. Para eso se necesita justicia. Y solamente la justicia divina es la verdadera justicia. Porque para destruir, para sentenciar, para encarcelar, para traer una sentencia en firme contra la maldad, solamente es por la justicia. Entonces, Dios está trayendo una revelación mayor, está develando a sus hijos, sus jueces aquí en la tierra, la posición de gobierno en la cual tienen que manifestarse en este tiempo. ¿Por qué? Porque también, juntamente con el tiempo que se ha cambiado, también usted tiene que entender que el enemigo también está usando otras estrategias, otro modo operandi para atacar, para destruir, para robar. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos serán soltados demonios, serán soltados espíritus que estaban encarcelados, que no se habían manifestado en otro tiempo. Eso significa que ellos vienen con una ira y con una perversión y con una maldad superior a lo que hemos visto. Por eso es que dice la escritura en Ezequiel que Dios anduvo buscando en la tierra quien se levantara, quien hiciera brecha, quien hiciera vallado y se pusiera en la brecha, dice, a favor de la tierra. ¿Para qué? Para que yo no la destruyese. Y dice, y no la hallé, y no lo hallé. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Cuando empieza a haber tanta maldad, se tiene que haber una sentencia, tiene que haber una resolución, tiene que haber un dictamen en contra de esa maldad. Dios tiene un tiempo de gracia, Dios tiene un tiempo de misericordia. ¿Para qué? Para que aún aquellos perversos y malvados se vuelvan de sus malos caminos, pero Él da un tiempo específico para que eso suceda. Dios espera, dice el Señor que Él no destruyó. Le dijo a Abraham tendrá que pasar 10 generaciones antes de que salga
esos habitantes de los cananeos. ¿Por qué? Porque la maldad de ellos no ha subido hasta el tope. Su maldad no ha llegado hasta el tope para que haya un juicio. En este tiempo, yo creo que Dios tiene un tiempo de gracia y de favor y de misericordia. Pero lo que yo estoy viendo es cómo la maldad parece que se quiere enseñorear sobre las naciones de la tierra. Cómo ha venido con toda clase de ataque, contraataque contra el pueblo escogido de Dios y contra todo lo que se llama justo. Hoy quieren cambiar lo justo por lo injusto. Hoy le llaman a lo santo profano y a lo profano santo. Hoy le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy usted ve todo esto. Hoy usted está viendo cómo está subiendo el nivel de maldad sobre las naciones. Pero lo único que ha sostenido que eso no venga un juicio inminente e inmediato es porque Dios ha puesto sobre las naciones de la tierra jueces, hijos suyos, que estén intercediendo. Mientras haya intercesores que estén parándose, levantándose a favor de la tierra, Dios no la va a destruir. Dios no va a detener la sentencia y Dios va a permitir un tiempo de favor, un tiempo de gracia. Por eso es tan trascendental que usted y yo conozcamos la autoridad que Dios nos ha delegado a usted y a mí. Porque usted y yo tenemos que convertirnos como aquel hombre Abraham que intercedió por aquellas naciones perversas, porque él no solamente intercedió por Sodoma y Gomorra, eran 5 naciones que iban a ser aniquiladas. Y por eso él empezó a hacer un trato, digámoslo así, él empezó a tener una conversación con Dios para que no destruyera. Si hubiera 50, pues no se destruiría. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Si por tus palabras, si tú legislas, si tú empiezas a establecer, si tú empiezas a gobernar, si tú empiezas a gobernar y a legislar de acuerdo a mis códigos jurídicos, usted entonces es el que va a hacer que estas maldades en la tierra se detenga. Es usted el que va a tener la sentencia y el decreto para entonces anular toda estrategia del enemigo. Cuando dice la escritura que las puertas del Hades no prevalecerán, no prosperarán contra la iglesia, lo que significa es que no van a mantener una estrategia, que lo que significa es que las estrategias que ellos tienen no van a prevalecer. Por eso es que también en Isaías 54, 17 nos dice, ninguna arma forjada contra ustedes prevalecerá. Es decir, ninguna estrategia de donde sale el caos va a prevalecer contra ustedes. Ninguna. Y toda lengua que se levante en juicio, toda lengua que se levante en contra, será condenada. ¿Cómo será condenado? Porque ustedes tienen el poder legislativo de atar y desatar, porque ustedes son los jueces representantes del Tribunal Superior del Reino de los Cielos. Por lo tanto, no pueden prevalecer las estrategias. Por eso es que el Señor está despertando a sus hijos. Por eso es que Dios está despertando a sus hijos, jueces, que se pongan de acuerdo. Por eso es que el Señor dice, si 2 o más de ustedes jueces se ponen de acuerdo sobre un asunto, todo lo que ustedes digan será hecho. Todo lo que ustedes aten será atado y todo lo que desaten será desatado. En otras palabras, todo lo que usted y yo como jueces nos pongamos de acuerdo aquí en unidad de propósito con los códigos jurídicos legales y nos pongamos en la brecha e intercedamos por las naciones y le digamos a las tinieblas que tienen que retroceder, entonces sabremos por derecho constitutivo, por legalidad suprema del reino de los cielos, que toda manifestación de caos, de las tinieblas, de destrucción, de muerte, no puede avanzar, no puede prevalecer. Mientras haya un hijo de Dios, juez
aquí en la tierra, el enemigo no puede seguir avanzando. Por eso es que en este tiempo Dios quiere revelar a la iglesia, a sus hijos, a sus gobernantes, a sus jueces representativos que están en las puertas de la ciudad, porque usted está en la ciudad donde usted está, es un juez, usted está en los tribunales, usted está ejerciendo autoridad sobre el lugar legislativo, sobre el lugar donde Dios te ha puesto. Tú eres el juez representante de ese lugar, tú eres el que tiene la autoridad para atar y para desatar, tú eres el que establece si está legal o si está ilegal, tú eres el que permites o el que prohíbes, tú eres el que lo haces. Pero necesitamos conocer los códigos legislativos del reino de los cielos para que de esa manera podamos ser efectivos. Porque muchas veces nosotros queremos de buena voluntad hacer cosas, pero no estamos buscando cuáles son los códigos jurídicos que nos capacitan y nos facultan para que nosotros podamos tener esa autoridad y ese poder que Dios nos ha dado. Por eso es que en este tiempo es necesario que el Señor nos revele a su vida y a la mía. Como dijo Pablo, por eso es que Pablo le decía en Éfeso, oro al Padre nuestro Señor Jesucristo, para que nos dé espíritu, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que puedan comprender, para que puedan entender la herencia a la cual han sido llamados y la supereminente grandeza de su poder, ese poder que actúa en ustedes, ese poder que está sobre todo principado, sobre todo gobernante, sobre toda autoridad que haya en la tierra. Pero mientras esa autoridad que esté en la tierra no esté legislada bajo los principios del Tribunal Superior, usted y yo entonces tenemos que intervenir. Usted y yo tenemos que intervenir. Usted y yo tenemos que hacer una resolución. Usted y yo tenemos que ejecutar una sentencia. Usted y yo tenemos que buscar evidencias y con las evidencias entonces acusar a aquel que está en autoridad de que lo que está haciendo no está amparado en las leyes jurídicas del reino superior. Es así como usted y yo podemos ir al reino de los cielos a presentar las quejas que aquí en la tierra quizás el hombre lo ignora o el hombre no lo quiere aceptar. Cuando a usted y a mí no nos quieren aceptar lo que estamos diciendo y no nos toman en cuenta, entonces es ahí donde usted y yo apelamos al Tribunal Superior con las evidencias y con el caso específico. Venimos ante el Tribunal Superior, ante el Juez Supremo y le damos todas las evidencias para que Él sea el que juzgue. Y como Él es un juez justo, Él hará justicia. Así es como opera la autoridad espiritual en los hijos de Dios, basados en la jurisdicción, basados en la legalidad, basados en lo que el Tribunal Superior delegó a usted y a mí como representantes, por el simple hecho de que usted y yo hemos creído por fe y creemos que Jesús, el Hijo de Dios, se le dio todo el poder y toda la autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, sobre todo señorío, sobre todo gobernantes, sobre todas las naciones, sobre todo lo que se llame y tenga un nombre, porque Él es el nombre que está sobre todo nombre. Ahora, a usted y a mí se nos dio esa autoridad. Dice Él, a mí se me dio toda la autoridad y yo ahora se la doy a mi comunidad. Se lo doy a mis hijos, se lo doy a aquellos que han creído en mis méritos, aquellos que creen que yo fui y soy el único Señor y Salvador de la tierra, del universo. Así que usted y yo, cada vez que el enemigo esté haciendo algo, como lo hemos estado viendo, cuando usted y yo veamos las injusticias que están ocurriendo, cuando usted y yo veamos al presidente de nuestra nación que está operando ilegalmente, que no se está sujetando, porque vuelvo a decir, la Torá no es la ley, la Torá es un manual de instrucción, un manual jurídico, un código de leyes jurídicas donde se legisla la humanidad entera con leyes, estatutos para normar al mundo entero y al enemigo. Eso es la Torá.
Y entonces cuando usted y yo vemos si el presidente o alguien que esté en gobierno, en autoridad, está haciendo algo en contra de este código jurídico, es ahí donde usted y yo tenemos que intervenir directa y rápidamente y establecer un decreto anulando cualquier palabra que se le haya levantado en contra, cualquier legislación, cualquier ley que hayan querido levantar o que hayan levantado en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso es que nosotros tenemos que decir que ningún tribunal asentado en ilegalidad podrá legislar en nuestra contra. Aleluya. Ningún tribunal asentado en ilegalidad podrá legislar en nuestras naciones. Eso es, así es como nosotros tenemos que hacer. Ningún tribunal asentado en ilegalidad podrá legislar en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras naciones, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, no sé, en todo lo que somos y en todo lo que representamos. Mas nosotros como tribunales legales derribamos, refutamos, invalidamos todo decreto que fue levantado en nuestra contra, en contra de las naciones. Revocamos lo que el enemigo decretó, dejamos inoperante su avance, lo limitamos y le decimos no más. Así es como nosotros nos levantamos en autoridad espiritual. No es gritando, no es zapateando, es sabiendo la Constitución, los códigos legislativos y la manera en que operamos. Por eso es que ejercemos la autoridad y tenemos la autoridad para ejercerlo. ¿Por qué? Porque la tenemos. Toda estrategia que el enemigo haya hecho se tiene que desvanecer. Alguien tiene que decir amén. Cancelamos todos sus decretos y su operación se desvanece. Y su operación ahora mismo se destruye y que a través de su legislación quería hacer, hoy se destruye y no se volverá a construir. ¿Por qué? Porque queda reducido a polvo y a ceniza. Aleluya. Por eso es que necesitamos estudiar la palabra, necesitamos estudiar la Torá, porque hay códigos que están ahí que nosotros tenemos que descubrirlo. Cuando el Señor dice que han sido reducidos a polvo y a ceniza, lo que significa es que todas las estrategias que habían levantado, todos los planes que habían ejecutado, han sido destruidos, pero no solamente destruidos, sino que nunca más pueden volver a levantar algún diseño igual o parecido. Eso es poderoso. Eso es poderoso, por eso necesitamos estudiar nuestro manual. Nosotros necesitamos estudiar el código legislativo del reino de los cielos, porque conforme usted y yo vayamos descubriendo ese código, usted y yo nos vamos a dar cuenta cuál es nuestra posición. Usted y yo nos vamos a dar cuenta cuál es nuestro asignamiento. Usted y yo nos vamos a dar cuenta cuál es nuestra condición. Y entonces nosotros vamos a ser conscientes de él. Nosotros vamos a ser conscientes que el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros, donde quiera que estemos, en el lugar que estemos. Y que seamos conscientes de lo que Dios nos ha entregado, de su herencia, de todo lo que Él nos dio a usted y a mí, para que de esa manera nosotros podamos legislar. Aleluya. Y termino diciendo lo que dice la escritura en Jeremías 23:29. Dice que nosotros somos, vuelvo a decir, martillos dice. Somos un reino de sacerdotes y somos martillos dice, martillos de guerra. ¿Para qué? Para destruir. Equipados para la guerra. ¿Equipados con qué? La guerra no es no es con armas convencionales. Nuestras armas no son convencionales. Nuestras armas son nuestros decretos. Porque como somos martillos de guerra, el martillo de guerra que es el representado, el que está delante del juez, que lo toma y lo alza y le dice aprobado, atado o ilegal o justo o injusto. Ese martillo dice, ustedes son mis martillos de guerra. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo, ustedes son los que tienen los decretos. Sus decretos son los que hacen legal o ilegal. Sus decretos son los que autorizan o prohíben. Son los que atan o los que desatan. Somos un tribunal en la tierra. Somos notificadores
de acuerdo a lo que fue establecido en el tribunal del reino de los cielos, lo que fue legislado. Viene del tribunal superior, donde el fallo no se puede apelar. Su sentencia es irrevocable, no se pospone, debe ser ejecutado inmediatamente. Eso significa, por lo menos algo, quería compartir esto es lo que significa para mí autoridad espiritual. No es zapatear, no es gritar, es saber cuál es mi autoridad de acuerdo al código jurídico legislativo que el Señor ya ha hablado para usted y para mí. Y para eso tenemos que estudiar. Si estudiamos, nos vamos a dar cuenta a través de esos códigos que están ahí secretos, pero que el Señor nos quiere revelar. Vamos a descubrir eso tan poderoso que Él nos ha dado. Jueces, ejecuten lo que ustedes crean, de acuerdo a lo que han revisado en los estatutos, en el código jurídico del reino superior. Ejecuten esa sentencia y hágalo en firme, porque lo que ustedes hagan en firme, nadie lo puede refutar y nadie lo puede apelar y debe ser ejecutado de inmediato. Amén. Pastor Omar. Amén, poderosa palabra, muy reveladora. Sé que nos está posicionando, porque eso es lo que el Señor está haciendo a través de esta palabra, posicionándonos en esa identidad de hijos, pero también en la identidad de reyes y sacerdotes. Recuérdense que no hay un rey en el exilio, no hay un rey sin un territorio que gobernar. Así es que el Señor te está levantando en esta hora como rey para gobernar, para establecer, para que a tus decretos las cosas sean prohibidas o sean permitidas. Esa es la palabra que el Señor nos ha traído. Tremendo profeta. Gracias, de verdad. No sé si hay alguna pregunta de alguien, pues está ahí la profeta Fresía para contestar. Los demás podemos reforzar también y complementar pues lo que el Señor ha hablado en esta hora, que la palabra ha sido muy clara, muy edificante. No sé si alguien tiene alguna pregunta, vamos a dar esa oportunidad también. ¿No? Estamos claros. Yo sé que esa palabra ha sido muy clara, profeta. De verdad que el Señor nos ha traído esa luz este día. Bueno, salvada, profeta. No hay preguntas. Y recordemos que próximo lunes estamos pues con esta clase siempre muy edificante. Viene alguien más que va a compartir la palabra y no perdamos esta oportunidad. Sé que el Señor está levantando un ejército internacional. Yo así lo veo, que el Señor está levantando un ejército internacional con entendimiento. Como decía la profeta, no es con gritos, no es con zapateo, incluye pues los actos proféticos, pero no es en lo que gritamos, es en la posición donde estamos. Es desde la posición que hablamos las cosas, desde la posición que hablamos por el Espíritu. Somos uno con el Espíritu. El Señor Jesús decía, no hago nada, no legislo, si no veo al Padre legislar. Si no veo lo que el cielo hace, no lo manifiesto en la tierra. Igual nosotros hablamos desde el cielo, hablamos desde el trono de Dios, desde esa voz tronante que sale de Dios para las naciones. Así que gracias de verdad a todos, profetas. Cerramos con una oración de impartición de esa autoridad, que haya esa activación, esa revelación, que caigan hoy aún temores, porque a veces por temor somos paralizados a legislar. Tememos a lo que el diablo pueda decir, a lo que el diablo pueda venir en nuestra contra, cuando nosotros somos la autoridad legal, porque no estamos operando desde la ilegalidad, sino que desde lo que nuestro hermano mayor conquistó. Él dice que arruinó el acta de los decretos, legislación, vino a legislar. ¿Verdad? Es que terminamos, profeta, con una oración donde
activemos esta autoridad sobre todos y todos con una actitud de recibir. Amén, amén. Padre Santo, Padre amado, gracias porque tú siempre nos impartes. Cuando nos exponemos a ti, a tu palabra, siempre, Señor, somos edificados, somos transformados, somos cambiados, somos renovados, somos iluminados y viene una revelación mayor a nuestro espíritu. Hoy, Señor, esta palabra que ha bajado del cielo, Señor, sea impartida, Señor, en el corazón, en la mente de cada uno de tus hijos, de los que hemos estado aquí conectados, Señor. Que en esta hora, Señor, esa unción, ese poder, el poder de tu fuerza, el poder de tu autoridad, el gobierno que tú has establecido en nosotros, hoy venga, Señor, a nuestras vidas con un entendimiento mayor. Hoy, Señor, nos posicionamos. Hoy, Señor, estamos en este lugar de gobierno, desde los lugares celestiales, gobernando, Señor. Gracias, porque hoy nuestra identidad, nuestra posición, Señor, y nuestro asignamiento hoy se manifiesta, hoy se empieza a evidenciar. Y yo quiero que usted juntamente conmigo, ahí donde estás, diga conmigo, ningún tribunal asentado en ilegalidad podrá legislar en nuestra contra. Mas nosotros como tribunales legales derribamos, refutamos, invalidamos todo decreto que fue levantado en nuestra contra, en contra de nuestras naciones, en contra de lo que somos y en contra de lo que representamos. Revocamos lo que el enemigo decretó y dejamos inoperante su avance, lo limitamos y declaramos no más. Declare conmigo, ejercemos la autoridad que tenemos. Por eso toda estrategia del enemigo se desvanece. Cancelamos sus decretos y su operación, y que a través de su legislación se dio. Lo que se destruye no se volverá a levantar, nunca más será construida. Nunca más. Amén y amén. Amén, tremendo. Recibimos esa activación, recibimos ese despertar en nuestro espíritu esta noche. Yo sé que cada uno está siendo impactado por el Espíritu Santo y dimensionado a esos niveles de autoridad que el Espíritu Santo ya te dio, que el Padre ya te dio, que el Señor ya vino a conquistar. Así es que toma tu lugar desde esta noche. Toma tu lugar para legislar en tu familia, en tu comunidad, en tu nación, en el lugar donde el Señor te ha establecido. Amén. Qué bueno que hayamos recibido esta palabra, de verdad que muy edificante, muy a tiempo muy actual, muy de actualidad esta palabra para los momentos que estamos viviendo y estamos ahí tomando esta palabra. Pablito se nos agrega en este momento. Pablito, ¿dónde estás? Bienvenido. Vamos a darle espacio a Pablo, ya está por aquí. Pablito, bienvenido. Tenía él la reunión pues con el profeta Johnny Baez, la escuela también sobrenatural, ¿verdad? Y nosotros estamos en esto que el Señor nos está impartiendo. Vamos a ver, Pablito, ¿estás por ahí? Vamos a escribirle aquí a Pablito. Hola, hola, amados. Bendiciones. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya no están? ¿O sí están todavía? Sí, estamos. Así feliz. Bueno, Ariel, ¿cómo estás? Profeta Wilber, ¿cómo estás? Ana Lorena, Claudia, Felicia, José Guzmán, la profeta Fresia. ¿Cómo estuvo la enseñanza? Increíble, ¿verdad? A mí la profeta Fresia me da miedo solo verle la cara. Usted la ve así, pero ella es una mujer demasiado tierna, demasiado de Dios en el amor, pero cuando se le mete el espíritu de león, no hay quien la pare. Así que yo sé que la enseñanza estuvo demasiado excelente, luego la voy a escuchar.
Disculpen que no pude estar, pero ya tenía también este compromiso. Ya el próximo lunes sí estoy desde el inicio, pero yo sé que acá los profetas y los pastores que tenemos encargados son gente de Dios, son gente de reino y que hicieron las cosas demasiado bien. Vamos a tener una escuela de impartición sobrenatural, ¿verdad? En donde definitivamente sabemos que Dios nos está llevando a otras dimensiones, a otras activaciones, y yo no quiero hacer más de lo que ya sé que la profeta impartió, nada más orar por ustedes y bendecirles para quedar despedidos, para luego ver la enseñanza yo. Pero además de eso, quiero agradecerles a todos por estar acá. De verdad, yo sé que es un esfuerzo muy grande. Todavía el próximo lunes nos falta y nos faltan otras clases que lo hacemos